Eguerdión, Adela, efectivamente es el momento de las entrevistas de actualidad y hoy vamos a hablar para ello con la presidenta del Parlamento Vasco, con Bakartxo Tejeria. Eguerdión. Eguerdión. ¿Cómo es el día después de su primer pleno de política general como presidenta de la Cámara? Bien, no he notado ninguna diferencia. Para mí no es tanto el día después, sino el día anterior o el momento anterior, ¿no? De estar preocupada de que todo funcione bien y que todo vaya bien, ¿no? Y bueno, pues sí que tengo que decir que ayer fue un pleno tranquilo, un pleno interesante. Se dijeron muchas cosas, pero sí que se dijeron en un tono a lo mejor más suave o más tranquilo que en los plenos anteriores, ¿no? Porque en los plenos anteriores sí hemos tenido muchos rifirrafes y fue bien, la verdad es que fue bien. Espero que sea la tónica para los siguientes plenos. Eso precisamente le iba a preguntar, porque usted en el día después sí habló de que le gustaría que se destensaran de alguna manera esas relaciones que se habían visto en el último curso. Después de ver lo que vimos ayer, deduzco por lo tanto que sí cree que las cosas están un poco más tranquilas. Sí, la verdad es que ayer se iba con un acuerdo y eso yo creo que destensó el ambiente o la gente fue como un poco más tranquila, ¿no? Pero yo desde el principio dije, para que se destense tiene que haber confianza y la confianza requiere su tiempo y es necesario que pasase un tiempo, ¿no? Y en este momento parece que esas confianzas se van cuajando y espero que así siga, ¿no? Que va a haber crítica, que va a haber discusión, va a haber debates, evidentemente estamos en el Parlamento, pero el tono también lo marca, ¿no? Y sobre todo para los que nos ven desde fuera, ¿no? Que es la ciudadanía, y ver que nos estamos tirando los trastos a la cabeza, no creo que le guste a nadie. Sin embargo, un tono más conciliador, más tranquilo, en el que podamos llegar a acuerdos, yo creo que eso agradece. Esas relaciones, ese acercamiento, por decirlo de alguna manera, se ha producido gracias a un cierto trabajo de cocina, una labor de cocina que es una expresión que se usa mucho. ¿Es necesaria esa labor de cocina para que la vida parlamentaria sea más tranquila? Es necesario la actividad de cocina para que haya acuerdos. Normalmente un acuerdo no se gesta de un día a otro, sino que requiere su tiempo, requiere su cocina. Cada uno pone sus máximos para luego ir poco a poco retirando y quedarse en un máximo aceptado por la otra parte. Eso sí que requiere cocina. La actividad parlamentaria, si hay cocina o hay acuerdo o no hay acuerdo, va a seguir funcionando. Pero el ambiente y el clima es diferente en función también de cómo están un poco los grupos, los partidos y los portavoces, ¿no? Por decirlo de otra manera, ahora, por lo tanto, que la situación está más encauzada, sí podemos esperar que el Parlamento sea definitivamente un foro de debate, que veamos debates un poco más productivos. No, el Parlamento siempre ha sido un foro de debate. El Parlamento lleva funcionando desde que se constituyó, y en el Parlamento todos los jueves y un viernes y otro no, con los plenos de control, siempre ha habido debates. Ha habido debates porque se han debatido de todos los temas y muchos temas, todos aquellos que los grupos han presentado, y se ha llegado a acuerdos entre diferentes grupos, e incluso por unanimidad. Por tanto, debate hay. Otra cosa es el tono que se puede emplear a la hora de expresar, a la hora de manifestar las posiciones de cada uno, ¿no? Que lo puedes hacer más tranquilo, puedes hacer de diferente forma, ¿no? Puedes atacar más o puedes atacar menos. Y ayer fue un día en el que sobre todo se puso de valor y adquirió importante protagonismo el acuerdo que han firmado el Partido Nacionalista Vasco y el PSOE, y fue un poco la tónica, ¿no? En unos minutos vamos a meternos un poco más ya en el meollo de lo que se debatió ayer y de lo que se espera, pero sí le quería preguntar, porque esta misma mañana en el programa Egunon Euskadi y en Eco Goya se le hacía referencia a lo tenso que estaba en la relación en 2005, cuando ustedes ya estaban en el Parlamento, y usted sí admitía que sí se ha notado un poco un cambio de tono, o que la gente de alguna manera es un poco más madura a la hora de debatir. No sé si tanto se puede decir. A ver, yo en el Parlamento ya llevo también unos cuantos años y yo he visto debates y he tenido la suerte de estar presente en debates muy fuertes, ¿no? Debates, pero realmente debates en el que se debatían las cosas muy importantes, y había mucha tensión en ese momento. Yo, la experiencia que tengo en lo que se refiere a mi cargo de presidente, sí he notado una cierta diferencia. A lo mejor es demasiado pronto también para decirlo, porque ha sido solo... También el contexto es distinto. El contexto es distinto y solo ha sido un debate, el de política general, ¿no? que tiene mucha expectación, pero sí es verdad que los debates que hemos tenido en los 10 meses que llevamos en el Parlamento, yo sí he notado que había
cierta tensión que sin mucho saltaba la chispa, ¿no? Entonces estabas bastante pendiente de a ver quién qué decía o qué no decía, pues para que esa chispa prendiera, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver, ayer se partía con un acuerdo y previo a un debate de política general que el gobierno cuente con un acuerdo con otro grupo, pues bueno, por lo menos eso destensa la situación, ¿no? Veremos, a ver, el jueves que viene tendremos otro debate monográfico de fiscalidad y ya continuamente vamos a tener plenos y se verá. Vuelvo a decir, seguro que se discutirá, se debatirá, se criticará, pero bueno, es sana también, todo eso es sano. Sin embargo, pues bueno, lo que siempre pido, ¿no? Que se haga desde el respeto y sobre todo que seamos capaces pues, de llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos pequeños, acuerdos grandes y acuerdos muy importantes, ¿no? Como en este caso, sobre todo pues bueno, para poder avanzar, ¿no? Y para que la ciudadanía nos vea capaces de juntarnos y capaces de llegar a acuerdos importantes, ¿no? Y desde luego materias hay a los que llegar. Ayer Patxi López decía que han sido 9 meses perdidos y que ahora es cuando comienza la legislatura realmente. ¿Es mucho decir? No comparto esa posición, no. Ayer ha habido 9 meses en los que el Parlamento ha funcionado, en los que el Parlamento ha debatido de un montón de cosas, el Parlamento ha llegado a acuerdos y, como he dicho antes, incluso por unanimidad, por tanto, esos acuerdos no valen, no han sido importantes. El Parlamento ha celebrado muchas comisiones, ha puesto en marcha ponencias en las que también han funcionado, por tanto, la legislatura funcionado. La legislatura empezó en su momento y el Gobierno, por otra parte, estos 9 meses también ha funcionado, ha ejecutado, ha llegado a acuerdos todos los días. Por tanto, lo que hay es un acuerdo muy importante y ese acuerdo abre la vía, o quiero creer que va a abrir la vía a otros acuerdos. Pero eso de decir que empieza la legislatura ayer, no, cada uno no puede pensar que el mundo empieza conmigo mismo, ¿no? Ayer fue el debate de política general, como usted decía la semana pasada, la semana que viene ese debate monográfico sobre fiscalidad. Estos días estamos escuchando a todos los partidos, ayer también lo hacíamos, cada uno defender su parte. Unos dicen que el acuerdo de fiscalidad que propone el PNV supone retrocesos con respecto a lo acordado en Guipúzcoa, es lo que defiende Euskal Herria Bildu. Los socialistas dicen que eso no es así. ¿Qué podemos esperar del monográfico de la semana que viene? Bueno, pues yo espero que haya propuestas de solución y que los diferentes grupos puedan votar esas propuestas y se lleguen a acuerdos, ¿no? Yo creo que este acuerdo, que sí es verdad que ha sido entre dos partidos, es un acuerdo, como lo han dicho los firmantes, es un acuerdo no cerrado, sino un acuerdo abierto y un acuerdo también pensando en el resto de los grupos. Yo creo, a la hora de acordarlo, han sido conscientes desde el principio la necesidad de otro grupo para que luego pueda tener su aprobación en Juntas Generales y su efecto, ¿no? Por tanto, yo creo que las diferencias, que haberlas habrá, pero no son tan significativas para no entrar y apoyar este acuerdo, ¿no? O por lo menos dejar que tenga vía, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, hay tiempo, hay una semana en la que bueno, se debatirá del ámbito fiscal, del fraude fiscal, de todo, y hay tiempo para que las partes hagan propuestas y también para negociar, ¿no? Y se llegue pues, al final del pleno con acuerdos importantes. ¿Cree usted que vamos a escuchar conclusiones después de ese monográfico? Sí va a haber conclusiones, sí va a haber acuerdos, sí va a haber. Vamos a ver si esos acuerdos son a 2, son a 3, son a 4, son por unanimidad. Bueno, eso variará. Acuerdos va a haber, que luego habrá que refrendarlos y habrá que llevarlos a Juntas Generales, pero acuerdos sí va a haber. En esa línea, ayer, bueno, estos días también hemos escuchado hablar mucho de la armonización. Si no hubiera ese acuerdo en las Juntas Generales, si finalmente un tercer partido no se sumara al acuerdo entre socialistas y el PNV, en Juntas Generales, en teoría, no habría un acuerdo. Por lo tanto, José Antonio Pastor apuntaba a que sería el Parlamento quien armonizaría la fiscalidad en los 3 territorios. No sé si puede poner un poco de luz a toda esta terminología de armonización, de homogeneización. Bueno, esta es una competencia que a día de hoy también la tiene el Parlamento, que es el de la armonización, que todos los 3 territorios pues, bueno, tengan una política fiscal igual o muy similar, ¿no? Bien, primero lo que hay que hacer es el debate de política el debate del monográfico de fiscalidad. Ahí habrá unas propuestas de resolución y lo que se apruebe ahí, como en el acuerdo fija, se va a fijar las líneas
generales o de la tributación, luego hay que llevarla a las Juntas Generales para que se aprueben allí, porque el órgano competente para su aprobación son las Juntas Generales. Vamos a ver qué es lo que va a pasar en las Juntas Generales, tampoco vamos a anticiparnos. Si hay acuerdo, pues bien, si no hay acuerdo, también veremos qué es lo que pasa, pero en principio tiene que pasar por las Juntas Generales. Y si hay diferencias en los 3 territorios, el órgano de coordinación tributaria, la OCT, es la que analiza la situación y dice si hay o no armonización. Y si hay una homogenización y si hay necesidad de armonizar. Y si realmente considera que hay necesidad de armonizar, porque las diferencias son importantes, es cuando entra el Parlamento a armonizar en los 3 territorios. Por tanto, todavía el recorrido es largo. Vamos a ver. Hay tiempo para negociar, hay tiempo para llegar a acuerdos y yo creo que en eso es lo que van a trabajar, sobre todo esta semana, pues sobre todo los 2 grupos firmantes, ¿no? Buscar pues, otros socios para que entren y mejor a 4 que a 3. Bueno, vamos a ver. En todo caso, volvemos a hablar del Parlamento de la capacidad del Parlamento de decidir. ¿Debe el Parlamento tener más competencias, como solicita el PSE desde hace tiempo? El Parlamento tiene sus propias competencias. El Parlamento podrá tener o tendrá más competencias en función de lo que los grupos decidan mayoritariamente. En principio, pues las cosas están como están y si queremos que el Parlamento tenga más decisiones, pues bueno, habrá que llegar a acuerdos. Todo es posible. Si los grupos llegan a acuerdos, pues bueno, en este momento hay 2 partidos que han llegado a un acuerdo en el que las líneas generales en materia de tributación las va a fijar el Parlamento. Bueno, pues es un paso que han dado. Vamos a ver cómo transcurre todo esto. Sobre decisión y sobre capacidad de decisión se habló ayer también mucho. Iñigo Urkullu volvía a hablar de ese nuevo estatus político que en principio se trataba para 2015. No sé cómo ve si realmente se establecerá ese nuevo estatus político. ¿Cómo vio usted también las sensibilidades del resto de partidos ante ese tema? Bueno, el Iñigo Urkullu, desde tanto cuando se presentó como candidato como cuando ha estado en el gobierno y ayer mismo en el debate de investidura y siempre ha tenido tres patas importantes, son su programa. Una es salir de la crisis, la paz y convivencia, y el tercero era el nuevo estatus jurídico para Euskadi. Bueno, él ayer también, como es lógico, se centró en estas 3 patas o en estos 3 grandes ámbitos que es los que quiere llevar adelante. Vamos a ver, en principio lo que se va o por lo que han dicho los partidos, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, va a presentar una proposición, una PNL, lo que llamamos PNL, para que se pueda crear pues, una ponencia, una comisión en el que puedan estar todos y podamos debatir. Cada uno tendrá su propia posición. Algunos creerán que estamos bien como estamos, otros creerán que es insuficiente con lo que tenemos, otros creerán que hay que dar un paso. Bueno, pues es el momento, ¿no? Crear esa ponencia y debatir entre todos qué es lo que queremos y llegar a un acuerdo también, qué es lo que queremos para el futuro. Y en esa fase la tenemos que recorrer. Sin embargo, una de las críticas que ayer se volvió a escuchar es esa falta de concreción que le achacan a Iñigo Urkullu. ¿Cree usted que el Lehendakari está teniendo falta de concreción en este tema? Pues yo creo que no. Yo me pregunto ¿y qué pasa si Iñigo Urkullu nos trajese al Parlamento un proyecto cerrado y decir, este es mi proyecto? Se le criticaría por imposición, probablemente. Entonces, Iñigo Urkullu ya se definió. Él dijo, yo como miembro del Partido Nacionalista que soy, yo creo en lo que mi partido dice y así lo creo. Otra cosa es que soy Lehendakari y yo lo que digo es, mira, los grupos reuniros y adoptar una decisión. Cuanto más amplia, mejor. Entonces, deja en manos de los grupos, de los diferentes grupos en el Parlamento, para que cada uno pues, bueno, pueda defender sus posiciones y llegar a acuerdos. Que es yo creo que es la vía correcta para hacerla. En ese debate volvía a salir, era inevitable, el tema de Cataluña. Arantxa Quiroga decía que en Euskadi no se puede seguir una vía catalana. Desde Euskal Herria Bildu defienden desde un inicio que tiene que ser una vía vasca, no una vía catalana. ¿En qué se diferencia la vía catalana y la vía vasca? Pero yo creo que las situaciones no son equiparables, no es la misma situación. Ojalá pudiéramos estar en esa situación, ¿no? esa masa de gente social, esa sociedad, ¿no? que está reivindicando bueno, la independencia de Cataluña. No estamos en esa situación. En este país, pues bueno, todos recordamos, ha habido diferentes fases, cada fase ha tenido su momento, su afán,
Y en este momento, pues bueno, lo que estamos es intentando, pues bueno, crear una ponencia para que entre todos lleguemos a un acuerdo. Y bueno, pues algunos defienden la vía Euskal Bidea, bueno, pues otros dicen es normal, cada uno tiene su propio posicionamiento, pero hay inconcreciones, indefiniciones en unos y otros, por eso pues es el momento de centrar y cada uno defender lo suyo y bueno, y llegar a acuerdos. De hecho, Patxi López dijo a Urkullu que no admitirá planes soberanistas unilaterales. Es que no creo que nadie quiera unilateralmente decidir nada, es que es justo lo contrario. O sea, lo que quiere es, vamos a abrir una ponencia y vamos a debatir y vamos a llegar a acuerdo, pero vamos a ser sinceros. Cuando vayamos a esa ponencia vamos a ser sinceros y vamos a ver qué es lo que queremos. Unilateralmente no creo que nadie quiera imponer a nadie. En todo caso, aquí sí parece por lo menos que socialistas y PNV no están tan de acuerdo en cuanto al estatus político, en cuanto al derecho a decidir. Sí, en cambio, la izquierda abertzale y el PNV podrían tener un punto más de entendimiento en este tema. Pues probablemente, pues ya se verá también en esa ponencia, ¿no? Cada uno tendrá la oportunidad de defender sus posiciones y acercar esas posiciones, que seguramente con algunos, pues bueno, sean más afines que con otros. Pero bueno, se va a ver en esa ponencia y es en esa ponencia donde hay que trabajar y de esa ponencia tiene que salir un acuerdo que, bueno, que luego sometería a consulta. Me está hablando de la palabra ponencia y inevitablemente le tengo que hablar de la ponencia de paz y convivencia que usted ha defendido con mucha vehemencia muchas veces. ¿Está la ponencia de paz y convivencia en punto muerto? La ponencia de paz y convivencia no está en la situación que a mí me gustaría que estuviera, pero la ponencia está, la ponencia no está cerrada. Bueno, pues desde el principio dijimos que no iba a ser fácil. La legislatura pasada ya pudimos ver que bueno, costó su configuración, su creación, esta legislatura también, porque bueno, el día de su configuración se suspendió más de una vez, pero bueno, arrancó. ¿Que va a tener momentos mejores y momentos peores? Ya lo veíamos. En este caso no está en su mejor momento. Bueno, pero está ahí. Y ahora lo que hay que hacer es trabajar para que los que se han ido puedan volver y los que no están, pues también puedan incorporarse, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si hace 4 años nos hubieran dicho, oye, mira, dentro de 4 años vais a estar 2 años sin ETA y una ponencia en el Parlamento que no sois capaces de llevarla a cabo. Pues probablemente no firmaríamos nadie eso. Nos parecería extrañísimo, como que ETA 2 años sin ETA y que no sois en el Parlamento capaces de reuniros y poner las bases, unas bases mínimas para el futuro de este país. Pues la verdad es que no lo creeríamos. Pero bueno, en esta situación estamos. Por tanto, yo no pierdo la esperanza, que es lo último que hay que perder. Y yo creo que es un tema importante y que hay que cerrarlo bien y que hay que trabajarlo. Que es complicado y que es difícil, evidentemente, ya se ha demostrado. Pero bueno, esto es tarea de todos. ¿Pero qué se puede hacer para reactivarlo? Bueno, pues la ponencia, a ver, los miembros que la componen son los que ordenan, digamos, el tráfico de esa ponencia. Pues bueno, pues tendrán que, lo que decíamos antes, ¿no? Trabajo de cocina, pues mira, pues a lo mejor hay que hacer también aquí trabajo de cocina para que realmente, pues como he dicho, pues los que han salido pues puedan volver y los que no están pues también puedan incorporarse, ¿no? Ayer yo me quedo con una frase que dijo el Lehendakari, ¿no? El plan de paz y convivencia es la herramienta y la ponencia es el escenario. Por tanto, hay que apostar por la paz de este país. Es algo que también apuntaba Erkoreka hace un tiempo. La ponencia debía ser, según él, el punto de inicio y no el punto final. Y consideraba que se estaba corriendo demasiado y se estaban intentando establecer unas conclusiones para empezar a trabajar. Exactamente, es el inicio y de ahí lo que hay que conseguir es un acuerdo. ¿Y que eso va a ser difícil? Bueno, pues todos lo sabíamos, ¿no? Y yo sí, al que lo tengo delante, le quiero exigirle más, pues evidentemente le voy a exigir más, pero exige en la ponencia. Saliendo de la ponencia no sirve para nada, a mi entender. Pero bueno, cada uno verá las decisiones que adopta, pero sí que me gustaría que la ponencia siga, porque yo creo que la paz, si algo es importante en este país, es la paz, o sea, es la mejor inversión que podemos hacer. Y yo creo que además, después de tantos años de sufrimiento, si no somos capaces de fijar unos mínimos en materia de paz y convivencia para dejar a nuestros hijos, a los que luego van a venir, pues no sé, ¿no?
En este punto es inevitable que le haga referencia a esa escenificación política de la que se ha hablado muchas veces. Todos los partidos admiten que en política hay mucho de juego, hay mucho de teatralización, por decirlo de alguna manera. ¿No acaba siendo esa escenificación a veces el peor enemigo para llegar a acuerdos? Desde luego. A veces sí, hay guiones preestablecidos muchas veces, ¿no? Y lo peor no es eso, lo peor es que se adoptan decisiones que luego es muy difícil echar marcha atrás. Es muy difícil echar marcha atrás. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que ser más sincero, ¿no? Y hay que bueno, intentar y que realmente que todos tengamos claro que para qué nos han elegido, ¿no? Los ciudadanos, que es para resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, y bueno, y centrarnos ahí, ¿no? Pero bueno, es así, la política es así. A veces no hay voluntad política suficiente. Bueno, a veces lo que se dice hoy no toca y bueno, pues mañana igual toca, ¿no? Y bueno, las cosas a veces se dificultan, ¿no? Y muchas veces se dice, y bueno, ¿y por qué no ha sido posible esto ayer, lo que es hoy posible? Bueno, pues cada uno, seguro que cada uno si hace un examen interno, pues seguro que tiene la respuesta, ¿no? Pero bueno, la cosa es avanzar, la cosa es que seamos capaces de superar todo eso y llegar a grandes acuerdos, que es lo que yo creo que es lo que mejor nos va, o sea, es lo que la ciudadanía quiere. Al final no quiere que estemos ahí pegándonos y no, lo que quiere es que lleguemos a acuerdos y que seamos capaces de entendernos, con diferentes posiciones. Si la ciudadanía lo tiene claro cada uno dónde estamos, y cada uno cómo pensamos, y cada uno qué queremos, pero ver que desde esa diferencia somos capaces de llegar a acuerdos, yo creo que eso se agradece. Hablando de avanzar y de la situación en la que estábamos este mismo fin de semana, Jesús Eguiguren decía que la paz y la convivencia ya existen. Yo entiendo que la ausencia de violencia no es paz, o sea, la paz es algo más que eso. Y yo creo que hay muchos flecos todavía que atar, ¿no? Y es necesario una memoria, ¿qué es lo que ha pasado en este país? Es necesario, basada en la justicia, en la verdad, es necesario reconocer el daño que ha pasado aquí, es necesario reconocer la injusticia, la no validez de la violencia. Bueno, pues todas esas cosas no se han dado, todavía no están cerradas, no están acordadas. Y todas esas cosas era el objetivo de la ponencia, que es a lo que querían llegar y a lo que quieren llegar, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que además por la paz hay que trabajar todos los días y lo importante es qué es lo que queremos dejar a los que están. Y desde luego, la paz hay que trabajarla y hay que trabajarla entre todos. Y eso es lo que hay que luchar todos los días. Que la ciudadanía que vive en paz. Sí, la situación ha cambiado muchísimo, no es comparable a lo que era hace 3 o 4 años. Entonces, pues bueno, la ciudadanía, ¿qué es lo que quiere? Quiere vivir en paz y quiere una convivencia pacífica, pero para eso también hay que trabajar y sobre todo lo que no podemos hacer es volver a lo que hemos tenido. Y para no volver a lo que hemos tenido hay que trabajar, hay que dejar bien las cosas. Cuando hablamos de pacificación siempre salen a relucir dos argumentos, que son el desarme de ETA y la situación de la política penitenciaria. ¿Es realmente un hipotético anuncio de desarme por parte de ETA el punto de inflexión que se necesita? Yo creo que el desarme de ETA tiene que venir cuanto antes. ETA dijo que iba a trazar un camino unilateralmente y tiene que llegar al final, y tiene que desaparecer, y tiene que desarmarse. Cuanto antes mejor. ¿Delante de quién? ¿Con quién? Bueno, decidirán ellos, como siempre lo han decidido, pero tiene que haber un desarme. Y la situación de los presos y la política penitenciaria, pues bueno, tiene que siempre defendido, tiene que adecuarse a la nueva situación. Y los presos también tienen derechos humanos y hay que respetarlos y hay que cumplir la ley también. El otro día Borja Semper en este mismo plato decía que evidentemente si hubiera una desaparición de ETA, sí sería sinónimo del final de la política de dispersión. ¿Cree usted que el Partido Popular realmente hablaría de la política penitenciaria si hubiera un desarme de ETA? Pues yo no sé qué va a hacer o qué iba a hacer el Partido Popular. Desde luego por ahora no ha dado señal alguna, porque el Partido Popular no ha sido ni siquiera capaz de sentarse en esta nueva situación, cuando en situaciones bien dramáticas los gobiernos de diferentes colores se han sentado
Y hoy, en la situación que estamos, no son capaces ni siquiera de sentarse. Yo no sé qué es lo que va a hacer, pero yo sí que le pediría al Partido Popular una flexibilización de la política penitenciaria, porque, como he dicho antes, también los presos son sujetos de derecho y también son titulares de derechos humanos y les corresponde esos derechos igual que a todo el mundo, y hay que cumplir la ley. Sobre la actitud del Partido Popular, Laura Mintegi decía hace unos días que hay diferencias entre el Partido Popular Vasco y el Partido Popular Central. ¿Cree usted que esas diferencias existen y cuáles serían? No sé, yo he tenido solo la oportunidad de tratar con el Partido Popular Vasco. Bueno, me imagino que el hecho de estar aquí ven la realidad de otra forma, ¿no? Es diferente y bueno, pueden también, la verdad es que han sufrido mucho, pero también también son conscientes del cambio y la evolución que ha habido en este país, ¿no? Y la dirección que hay que llevar, y quedarse atrancado en el pasado, pues yo creo que no les beneficia de nada, y eso, pues bueno, desde aquí es más fácil verlo que desde Madrid, ¿no? El Partido Popular de Madrid o el resto de España, pues bastantes problemas tiene con lo que tiene, ¿no? Sin poner el foco aquí. Y bueno, pues no sé, diferencias. Bueno, al final son el mismo partido, pero bueno, el hecho de estar aquí, yo sí creo que sí que bueno, ven la realidad de otra forma. Porque la sufren en sus carnes, la han sufrido y bueno, y ahora también. Hablando del gobierno central, la figura del delegado del gobierno español en Euskadi ha generado mucha polémica, sobre todo este verano. No sé cómo ha vivido toda esta polémica un Carlos Urquijo que ayer no asistía a propósito al pleno. Bueno, sí, ha habido polémica con la chupinera. A mí me tocó justo ir a las fiestas de Donosti, de Bilbao, perdón, el día del chupinazo, y bueno, pues era un tanto incomprensible, ¿no? Una persona que puede ser lehendakari, no pueda ser chupinera, ¿no? Pero bueno, yo creo que las fiestas son para disfrutar y que el pueblo disfrute, y no para polémicas. No lo sé, hay una iniciativa en el propio Parlamento para la supresión de esta figura. Bueno, también tendremos ocasión de discutir, debatir, y bueno, se adoptará un posicionamiento al menos en relación. Eso le iba a preguntar porque se va a hablar del tema del Parlamento, pero el Parlamento no puede decidir, simplemente sería un anuncio de una postura. No es vinculante, simplemente pues bueno, es el posicionamiento de la Cámara o de la mayoría de la Cámara, ¿no? De qué es lo que piensa en relación a esta figura, que cuando hablamos de duplicidades, pues bueno, siempre sale también. Por ir finalizando, porque ya nos quedan 2 minutos para acabar la entrevista, ayer sí llamó en cierta manera la atención que ayer escuchamos más euskera del que solemos escuchar normalmente en el Parlamento. Pues yo creo que sí, los diferentes portavoces hicieron un esfuerzo para hablar en euskera, ¿no? Algunos más que otros, pero bueno, de algo se empieza, y yo creo que bueno, es de agradecer. Intentamos, bueno, no siempre decimos, no es suficiente conocer el euskera, sino que hay que practicarlo, y hay que usarlo y hay que transmitirlo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ayer fue un ejemplo de que bueno, los diferentes portavoces, bueno, pues hicieron un esfuerzo y se agradece, la verdad. Pues Bakartxo Tejeria, hasta aquí la entrevista del día. Espero que tengamos la oportunidad de volver a hablar contigo. Eskerrik asko zuei. Hasta aquí, por lo tanto, Adela, la entrevista de actualidad del día. Es momento para el análisis en la mesa.